Bueno, a continuación vamos a hablarles sobre la historia del pueblo Guanayec. Ciertas indumentarias como el poncho rojo, lo referido a la cría de cabras y ovejas, presume un temprano contacto de los Guanayec con los pueblos del altiplano. Resulta que la huida de las autoridades coloniales a partir de recién de 1775, los franciscanos fundaron reducciones en la zona de la cordillera entre los Aba Guaraní y en los cuales incluyeron con el tiempo también a los Guanayec. Estos últimos se refugiaron en estas reducciones para escapar de las cacerías que se emprendieron contra ellos entre los hacendados y los militares. Después de la secularización de las misiones en 1905 por los gobiernos liberales, los indígenas fueron despojados de sus tierras por las concesiones otorgadas a empresas extranjeras o a los criollos. En 1915, los militares bolivianos invitaron a un grupo de hombres Guanayec a su fortín, asesinándolos. Después de la Guerra del Gran Chaco, hombres y mujeres Guanayec fueron incorporados a las actividades del ejército, trabajando como chalaneros, guías o informantes, mientras las mujeres realizaban las tareas domésticas o el lavado de la ropa. Otros fueron obligados a combatir también en la guerra que se dio en esa época. El fin de la guerra trajo de nuevo a los terratenientes de la región, que ocuparon las regiones del Río Bajo. Recién a partir de 1987, los Guanayec tomaron contactos con la CIDOB y fundando en el mismo año el Comité Indígena Mataco. A partir de 1994, incorporaron a los Tapieté en su organización y adaptaron con ellos el sistema de la capitanía de los Aba Guaraní, creando la organización de capitanes Guanayec y los Tapieté, Orcahueta. Presionados por la ONU para implementar el convenio 169 de la OIT, en la legislación boliviana se eligió al pueblo Guanayec como el primero en acceder a un territorio propio, otorgándoles la propiedad de casi 200.000 hectáreas. Los linderos se fijaron sin consultar a los indígenas, sino en convenio con los terratenientes de esa región, dejando a los Guanayec solamente un territorio ínfimo trecho de 2 kilómetros de acceso al río Pilcomayo, una de sus principales fuentes de sustento, mediante 120 asentamientos nuevos con títulos falsos. El territorio Guanayec fue reducido a 14.000 hectáreas. La actual TCO de los Guanayec es el resultado de un nuevo procesamiento efectuado durante el primer gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En las crónicas e informes coloniales y también en otros registros publicados, se los conocía como los Matacos, hasta hoy se los conoce también así. La conquista del Gran Chaco fue una empresa que se caracterizó por las expediciones punitivas, exterminio de poblaciones enteras y el despojo constante de las tierras y los bienes. Las misiones evangelizadoras de los jesuitas primero y de los franciscanos posteriormente lograron al menos evitar el exterminio total de los pueblos que pusieron mayor resistencia. Las misiones ingresan al Gran Chaco en 1609. En 1775 se fundó en Tarija el Colegio de Propaganda Fide, que les pertenecía a los franciscanos. Y a partir de esa fecha, hasta 1860, se fundaron 22 misiones más. En estas últimas se fundó la misión de San Francisco del Pilcomayo, hoy la actual Villa Montes,
donde se refugiaron los matacos, al igual que la misión de San Antonio. Ya en 1905, el gobierno decretó la secularización de las misiones del sur y con eso termina la labor franciscana. Su organización política y social. Antes de la Guerra del Chaco, los Guanayec estaban organizados sobre las bases de familias extensas, unidos por parentesco, llamados WIC, los cuales a su vez formaron unidades o bandas entre 50 a 150 personas, llamadas Wikiwet, igualmente unidos por parentescos o alianzas matrimoniales que se dieron en ese entonces. Las aldeas eran itinerantes y construidas cerca del río. Desde estos lugares emprendieron expediciones de recolección, especialmente en tiempos cuando estaban maduras las frutas de algarrobo. Los hombres y mujeres se complementaban mediante una división de trabajo donde el aporte de la mujer era básico. La posición preponderante de la mujer entre los pueblos recolectores, cazadores, se revela en la costumbre en la que ella es quien escoge al marido y tiene la alternativa en el cortejo. Su cosmovisión. Los Guanayé comprenden el cosmos como dividido en tres esferas. El mundo de arriba, considerado benévolo, la tierra, que sería abajo, y la esfera peligrosa. Como todos los cazadores y recolectores, los Guanayé son grandes conocedores de los movimientos que se rigen en su ecosistema. Son estos movimientos los que le avisen el correcto tiempo o lugar de emprender sus actividades. Igualmente, observan estos movimientos quienes le avisan la llegada de eventos buenos o malos. Todos los seres para ellos tienen alma, poder y pensamiento, y se le debe respeto. Mediante el cristianismo se incorporó la idea de un Dios creador en la cosmovisión Guanayé, pero se puede observar la tendencia de una nueva valoración del pensamiento tradicional que ellos tenían antes de la llegada de los franciscanos y de las misiones. Siguiente, por favor. En sus aspectos culturales tenemos la religión y la mitología. Su religión tradicionalmente era anistia y muy ritualizada. Mantenían una diferenciación al interior de la sociedad por representaciones totémicas relacionadas con el sistema de parentesco que expresaban diferentes ángulos de visión del mundo, confluyendo todos en una divinidad central del panteón propio. La catequización de los franciscanos no fue profunda en el espíritu Guanayec. En cambio, lo que realizan los misioneros pentecostales es sistemática y ha producido transformaciones, en algunos casos lamentables, respecto a la identidad étnica, sin olvidar que por otra parte ha tenido aspectos positivos, especialmente en el apoyo a gestiones y a solucionar problemas y otorgar cierta protección jurídica y legales en el pasado, la cual los Guanayec estaban desorganizados. La misión evangélica sueca ha construido en Villamonte una escuela modelo para los niños indígenas y también para los criollos. En su economía y sus actividades productivas podemos aportar que su actividad económica del pueblo Guanayec se basa en lo que es la pesca y actividades secundarias, que sería la recolección de frutos silvestres, la miel, también en el área forestal, la venta de fuerza de trabajo y la caza. Lo que pueden obtener en cada periodo del año determina el tipo de actividad que ellos van a desarrollar, por lo que las estaciones para ellos son muy importantes. Los Guanayec se dividen el año en 4 estaciones, pero con duración variable y desigual,
2 cortas con aproximación de 2 meses y 2 largas, cada una de 4 meses. La primera estación, Inawo, se inicia a finales de julio o principios de agosto y esta abarca hasta el mes de septiembre. En estos meses, el Pilcomayo registra los menores caudales. La actividad principal es la pesca. A fines de esta estación anterior y durante esta, los guanayek se trasladan a otros lugares de pesca. Si estos se encuentran muy alejados, van con toda su familia instalándose en una choza construida a orillas del río. Gracias, compañera. Bueno, voy a continuar con... ¿Cómo? Gracias, Francis. Gracias, compañero. Bueno, voy a continuar con la exposición, parte del punto 3, donde abarca la resolución del conflicto. Cómo es que ellos resolvían ciertos conflictos ante ciertas irregularidades que hacían parte del grupo de Buenayek. Bueno, para comenzar, primeramente, podemos decir que los grupos, cada grupo local que establecía en Buenayek, estos estaban liderados por un jefe, por donde estos reconocían su capacidad de, ¿cómo le puedo decir? Elegían a esas personas para tener esa capacidad de equilibrar las tensiones en la comunidad, tanto también para representar al grupo. ¿Por qué? Porque hacia afuera era otro punto de vista, ya que ellos abarcaban atender a moverse ciertos lugares. Asimismo, los Buenayek, anteriormente ellos castigaban a esas personas donde se enteraban que establecían las uniones matrimoniales con individuos de otros pueblos. Eso era lo que emergía mayormente, la fuerza, por lo cual ellos resolvían su conflicto a esas personas que tenían relaciones con otros pueblos. En las relaciones sociales que ellos abarcaban, establecían un cierto orden jerárquico donde expresaban tal juicio de valor donde era tan diferente a los diferentes grupos, por donde podemos decir que su apariencia, tanto como los hombres y las mujeres, era muy diferente. Es por eso que ellos tenían un fuerte etnocentrismo que se demostraba cuando ellos estaban ahí en la comunidad. Asimismo, ellos, al tener manifestaciones diferentes a los que eran de ciertos grupos de las comunidades, tendían a tener relación social con tanto con los blancos como también con los mestizos, ya que abarcaban en diferentes partes. Siguiente, por favor. Bueno, las entidades políticas en cuanto a lo que ellos establecían en la organización de los Buenayek, esto no difiere mucho, ya que tanto ser recolectores como cazadores, no existía ni un gobierno ni un jefe, por lo cual resuelva ese grupo que tenían el conflicto, ya que también se dedicaban a la pesca, que era fundamentalmente para ellos una fuente de donde ellos podrían subsistir. También, como bien lo mencioné, no hay una institución o una organización política, sino es más, ellos están abarcados a través de un consejo. Asimismo, estos estaban clasificados como una organización denominada Mataco, que los suizos, si no me equivoco, los suecos, ellos caracterizaban este Mataco porque los creían esclavos para ellos, porque no servían para nada, sino para poder emerger esa cierta dificultad de hacer casos a ellos, porque en un tiempo fueron esclavizados hasta el 2002, 2003, si no me equivoco, donde también las naciones indígenas, o ¿cómo es? Hay una palabra, ¿cómo le puedo decir? Odiaban tanto eso porque tanto en el hombre español y ellos
su enemigo, por lo cual al final intentan causarle el daño y procuran evitar ese contacto. Es por eso que en la historia de los Huenayek nos proporciona ejemplos donde podemos decir que están las uniones entre varios grupos matacos donde se organizaban ya sea de un lugar a otro, entre los ríos y frente de la ¿cómo le puedo decir? La división entre Argentina y Bolivia, y también estos eran capaces de formar esos ejércitos para poder tener una organización esférica donde sea en conjunto. Así también esto tenían las importancias por las uniones que ellos se diferenciaban y tenían ciertas confrontaciones con aquellos hombres blancos donde se emergía más la diferencia entre ellos. Siguiente. Los consejos ejecutivos. Bueno, como bien les expliqué anteriormente que estos eran partes del consejo que no tenían un líder en especial, sino que estos tenían el consejo, denominado también como Wiki-Uwet, no sé si lo estaré pronunciando bien, donde este consejo, también llamado el Wiki, era una institución donde tradicionalmente en los Wenayek en su término de Wikihue, se refiere a tal asamblea donde existe una transformación que ocurre debido al cambio social de los Wenayek a través de lo que ha venido sucediendo a través de la guerra y lo que tuvo con la esclavitud. A través de esas asambleas, los ancianos del Wiki eran considerados como esa banda donde se encontraba en un campamento para poder tener asamblea propia y poder denominar en su efecto una asamblea general a través del consejo, esta autoridad suprema por encima del el wiki del NIYAT. Otro jefe no se podía atrever a poder, ¿cómo le puedo decir?, a poner una decisión fuertemente a lo que tomaba el consejo, por lo cual las conversaciones o tantos números que realizaban eran sancionados por ellos. Y por eso que esto no llevaba a tener un acuerdo, una solución. La Asamblea Aldeana. Siguiente, por favor. Bueno, la Asamblea Aldeana, según sus principios sociales, estos eran a través que ya no consideraban que no era una entidad política, al contrario, se creía que era una aldea que se unía para resolver tanto los problemas políticos que representaban, y a través de sus organizaciones y funciones, estas eran como denominadas el antiguo consejo, donde ya era muy aparte, donde su nombre indistintamente, donde la asamblea reúne espontáneamente a través de algo especial que haya ocurrido en la comunidad, tanto que las discusiones pueden continuar hasta pasada del día. Siguiente, los conflictos. Bueno, los conflictos que emergían tanto en la comunidad originaria de Wenayek, las luchas que se veían eran poco frecuentes, ya que en la sociedad del Chaco, como los Wenayek, no constituían una excepción por parte, sino que tenían un ideal del autocontrol y un buen temperamento, donde ellos tenían esa capacidad de tener la paciencia en ciertas circunstancias, por lo cual en las calumnias, tanto las acusaciones, las normas establecidas en esa asamblea no eran tan emergentes, ya que ellos confiaban en parte del grupo. También ese consejo de la aldea, por parte del ya que era el portavoz, tendrían a tender a cuidar ese orden en tal lugar para que ellos tomen las medidas necesarias cuando haya una represalia o cuando se diga tal y tal cosa. Es por eso que se denominaba ciertas autoridades judiciales que eran de obligar a esa persona que robaba devolver las cosas.
sino más bien existía un mediador, por lo cual abarcaba hacia esa persona que haya robado. La única institución denominada como la Asamblea eran los únicos que estaban destinados a resolver esos conflictos y dictar qué castigo se le puede mediar a ese ladrón. Entre esos tenemos al siguiente. Entre esos tenemos a parte del latrocinio, el adulterio, la violación, el homicidio, y como segunda parte tenemos los conflictos individuales y los conflictos territoriales. Para ellos era considerado como el adulterio el mayor, ¿cómo se le dice? El mayor delito que ellos podrían tener, ya que ellos se iban, si ellos tenían relaciones con otras personas diferentes al grupo, era lo peor para ellos. Es por eso que vamos a explicar cada uno, ya que para ellos era muy malo. Bueno, en el latrocinio esto ya podemos decir que era tanto la honestidad y tanto la generosidad que existía tradicionalmente en los Wenayek y tanto los demás grupos indígenas, donde no intentaban apropiarse de nada de los otros, porque uno no roba a sus amigos. Era eso considerado por parte de ellos el latrocinio. Donde creaban que esa honestidad iba más allá, donde por eso antes de jugar ellos preguntaban, porque ellos creían en ciertos grupos. Ya por parte del adulterio era cierta infidelidad que, como les dije anteriormente, era un crimen grave para ellos porque no podía haber relaciones con otro grupo. Y esto no pasaba a menudo, simplemente se sospechaba cuando causaba ciertos problemas en la comunidad, y afirma que se presentaba celos por parte ya sea del hombre o sea de la mujer. Es por eso que en el matrimonio la mujer cuando se afectaba, ¿cómo le puedo decir? Se ponía en interacción con la madre y tendía a ayudar a ella porque no compartían ese hecho. Y en la violación, los casos estos que se daban en la comunidad, era muy raro, no era tan común porque ellos tenían esa diferencia. Las mujeres desempeñaban cierto rol o cierto papel ante tender una relación con un hombre, que ellos no tomaban, que se denominaba que los hombres antes ¿cómo le puedo explicar? Ellos no tomaban la iniciativa, sino que era la mujer. Así que por eso le creían que ellas, las mujeres, tenían un rol activo donde casi no se creía que existía la violación en cierta comunidad que es Guanayé. El homicidio, bueno, en el homicidio podemos decir que las dividen en dos categorías, tanto en el asesinato como también el asesinato dentro del grupo familiar. En el asesinato dentro del grupo familiar era denominado como la categoría de los conflictos privados, donde ellos no creían que se castigaban porque es algo que debían resolver ciertas familias ante tal situación. Y ya sea en los conflictos o el homicidio colectivo, donde había habitualmente el gerontocidio y cierta eutanasia, donde existía el aborto provocado hacia ciertas mujeres, donde se metían hombres a diferentes comunidades. Es así también que, ¿cómo les puedo explicar? Que el hombre era castigado a través de que si provocaba esa muerte del embarazo del bebé de la mujer. Ya en los conflictos colectivos podemos aclarar que estos abarcan individualmente, donde están los delitos individuales y también por
fuera de la jurisdicción que están abarcadas en el lugar donde se establecen la comunidad de Guanayé. Y ya los conflictos territoriales era donde pasaba adentro, ya que pasaban muchos delitos, ya como les mencioné, las violaciones, la parte de la pesca, ya que ellos era su fuente, también la caza, pero ellos dejaron mayormente la caza para poder identificar. Y eso sería todo por mi parte, compañero. Bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes del grupo. Esto fue, como muy bien les dijimos al inicio, queríamos que ustedes puedan aprender todo acerca de la cultura de la nación de Huenayec. Ya sabemos cómo ellos piensan, cómo resuelven sus conflictos, tanto grupales, interpersonales y demás, y cómo ellos tienen su organización y su estructura para tener una mejor comunidad entre ellos. De parte del grupo número 8 de la materia de resolución alternativa de conflictos interculturales, perdón, ya le damos muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.